Muy buenos días a todas, a todos, ¿cómo andan? Hoy ya estamos en la unidad 3, ¿sí? Espero que hayan repasado la unidad 1 y la unidad 2. Sobre el final vamos a ver las cuestiones más vinculadas a temas materiales, si recibieron los materiales, si pudieron entrar a la plataforma y todas las cuestiones que necesiten consultar. Vamos a dejar unos minutitos sobre el final. Y bueno, el día de hoy, ahí como verán, están Diana y Eduardo para dar hoy esta unidad número 3, que va a estar a cargo de nuestro compañero Sergio Díaz, que va a hacer la clase, va a estar grabada, pero los contenidos los va a dar él. Así que les vamos a dar ahora la palabra a Eduardo, ¿no? Eduardo, para dar inicio a la clase, y como les digo, las preguntas vinculadas a cuestiones generales de este tema plataforma y cuestiones más operativas las vemos sobre el final, ¿sí? Ahora concentrémonos en el tema del día de la fecha. Ahí está, estás muteado, Eduardo. Sí, Ahí ahora sí, estamos. ¿no? Sí, Bueno, sí. buen día a todos y todas. Gracias, Ximena. Como nos adelantó Ximena, hoy vamos a empezar a trabajar un tema muy complejo, que es conceptualizar y pensar lo que es el trabajo infantil. En este sentido, nuestro compañero Sergio nos va a adentrar a lo largo del video en algunas definiciones y que nos van a ayudar a pensar en esta problemática. Pensando siempre que esto es una construcción social, es decir, que en esta idea que nos formamos y que la sociedad tiene de trabajo infantil, intervienen una diversidad de factores, una diversidad de dimensiones que tienen que ver con cuestiones políticas, económicas, culturales, jurídicas, es decir, dimensiones de todo tipo que hacen a lo complejo del mundo social, ¿no? Y en ese sentido yo les aconsejo que tengamos presente, en la medida que estamos viendo este video, de aquellas cuestiones que vinimos analizando en la unidad 1 y 2, es decir, cómo esa construcción social que tiene que ver con el concepto de niñez interviene, cómo la vulnerabilidad, cómo la infancia es un espacio, insisto, de vulnerabilidad, pero también es un espacio de juego, de aprendizaje para niños y niñas, cómo eso debería ser respetado, y por otro lado también, cómo, tal cual vimos en la unidad 2, el trabajo también aparece como una construcción social, es decir, hay distintas formas de conceptualizarlo, distintas formas de pensarlo, pero que en última instancia también el trabajo es una herramienta a través del cual los seres humanos mejoramos nuestro entorno, generamos condiciones de cuidado, de protección, de alimentación para nosotros y nuestra comunidad, y cómo esos dos espacios, esas dos áreas que tienen que ver tanto niñez como trabajo empiezan a vincularse, y cómo a partir de esa vinculación se empiezan a generar situaciones complejas, conflictivas, traumáticas, que es un poco lo que nos va a desarrollar Sergio en el video. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, me parece que es más importante escucharlo a Sergio, y después al final hacemos un breve repaso y una reseña sobre los contenidos, si les parece. Si te parece, Diana, ya vamos al video. Sí, ya lo pongo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Díaz y vamos a tener una nueva clase vinculada al curso de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Vamos a poner el Power que vamos a compartir y ya estaríamos arrancando. Bien. Perfecto, bueno, entiendo que ya estuvieron viendo algunas temáticas en clases anteriores, pero vamos a trabajar con algunas definiciones, al menos en esta primera parte, y con algunos conceptos. Conviene siempre empezar a pensar y problematizar este objeto, digamos, con el que estamos trabajando, que tiene que ver con las definiciones de trabajo infantil, ¿verdad? ¿Por qué?
Bueno, porque uno podría pensar que se podría definir el trabajo infantil desde el sentido común, es decir, pensar que hay una situación en donde hay niños o niñas trabajando. Sin embargo, la problemática demanda definiciones un poco más claras y más concisas y más específicas. Incluso veremos que existen múltiples y muchísimas formas de definir esta problemática. Si uno piensa respecto de cómo esto es abordado desde lo que sería el Estado argentino, desde los organismos del Estado argentino que se ocupan de la problemática, en este caso más precisamente nosotros, el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Podemos pensar que el trabajo infantil es toda actividad económica y o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por personas que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo. ¿Sí? Esa es una definición con la que nosotros trabajamos. Como les decía, hay que tener en cuenta que no es la única definición posible. Hay otros estados que utilizan otra definición, hay organismos internacionales que utilizan otra definición, hay autores, investigadores que utilizan otra y demás. Esta es la que nosotros utilizamos, como yo les decía, desde el Estado argentino, al menos desde los organismos que nos ocupamos más directamente de la problemática, y es importante tenerla en cuenta porque esta definición va a ser la utilizada, por ejemplo, al momento de diseñar las políticas públicas. De hecho, no sé si ya vieron, pero si no lo vieron lo van a ver en próximas clases, que en Argentina trabajamos con un plan nacional. Bueno, esta es la definición que está en el plan nacional. Pero a la misma vez, esta definición, por ejemplo, va a ser la tenida en cuenta en las cuestiones normativas y también es la definición que es tenida en cuenta al momento de realizar estudios y estadísticas, al menos del Ministerio de Trabajo. Les decía, otros países toman otras definiciones, otros actores toman otras definiciones. Ahora, ¿qué significa esta definición que tomamos nosotros? Dice que el trabajo infantil es toda actividad económica y o estrategia de supervivencia. ¿Qué sería esto? Bueno, una actividad económica tiene que ver con una actividad que refiere, por ejemplo, a la producción de algún bien o al intercambio o al, mejor dicho, a brindar algún servicio, ¿sí? Y estas actividades tienen algún valor que pueden ser intercambiados por dinero, pueden ser intercambiados por otros bienes o por otros servicios. A la misma vez, ¿qué sería una estrategia de supervivencia? Una estrategia de supervivencia refiere a una actividad realizada por un niño o una niña, en este caso, que puede no tener un valor para el mercado, para el intercambio económico, pero que sí son fundamentales justamente para la sobrevivencia de quienes las llevan a la práctica. Imaginemos un niño y una niña que están pidiendo monedas en un semáforo o que están limpiando un parabrisas o que están, por ejemplo, vendiendo pañuelos en subte, ¿sí? Acá en Buenos Aires. Este último ejemplo sirve bastante para graficar también que en este tipo de actividad no aparece la figura de un empleador o de un patrón. No hay una persona para la que se trabaje. Por más que en líneas generales este tipo de actividad se realice en familia. No es lo mismo que una actividad en donde una persona le pague a alguien por hacer algo, algún trabajo o alguna actividad que genere valor. ¿Sí? No, no sería lo mismo. En la otra parte de la oración dice remunerada o no. Esto es fundamental entenderlo, porque puede haber trabajo infantil cuando hay una paga de por medio, pero también puede haberlo cuando no la hay. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se considera que lo que no se paga no es trabajo infantil, porque justamente es trabajo todo aquello por lo que se paga. Pensemos que hay situaciones en donde a los niños o las niñas no se les paga dinero, o no se les paga nada a cambio, ¿sí? O nada material, y sin embargo reportaría el trabajo infantil. Imaginemos esta situación. Llega el verano, una mamá no sabe qué hacer con su hijo, y va y le dice a alguien que tiene un taller mecánico si su hijo puede ir al taller, a estar todo el día ahí porque prefiere eso a que esté todo el día en la calle y que considere además que va a estar aprendiendo cosas vinculadas a la mecánica dentro del taller. Y le dice al señor del taller que no quiere una paga para su hijo. Por lo tanto, ese niño o niña, bien por estar ahí trabajando todo el día o las horas que esté trabajando sin cobrar nada. Ahora, eso no significa que eso no sea trabajo infantil. Así que no necesariamente tiene que mediar dinero para que sea trabajo infantil. Y la otra parte dice realizada por personas que se encuentren por debajo de la edad mínima de admisión al empleo. Bueno, en Argentina la edad mínima de admisión de empleo son los 16 años. Por lo tanto, toda actividad que tenga las características que acabamos de decir, que se hagan por debajo de los 16 años, necesariamente va a ser trabajo infantil. Y como veremos ahora, las actividades realizadas por personas
de entre 16, no, de 16 o 17 años es necesariamente trabajo adolescente. Así que no es exactamente lo mismo que el trabajo infantil, por más que tenga ciertas similitudes, pero uno tiene cuestiones para distinguir acá. La primera, y sobre todo, es que el trabajo adolescente es legal, pero el trabajo infantil no. Vale decir que todo trabajo infantil es ilegal, aunque existan algunas actividades en las cuales se puede adquirir algún permiso, como por ejemplo el trabajo infantil artístico, ¿sí? Después lo vamos a ver. El trabajo adolescente es una, digamos, lo que nosotros llamamos trabajo adolescente, que es realizado por personas de 16 y 17 años, no solo tiene que ver con trabajo realizado a esa edad, sino que tiene que ver con lo que nosotros denominamos trabajo adolescente permitido, que sería trabajo adolescente protegido. Esta lógica, porque tiene una protección especial, una protección específica. Vale decir entonces que las personas de 16 o 17 años pueden trabajar, pero, como veremos, no pueden hacer cualquier trabajo, como si fuesen un adulto. Y tampoco pueden hacerlo en cualquier condición, es decir, hay trabajos que los adultos pueden hacer y que los adolescentes no. Y hay trabajos que los adolescentes pueden hacer al igual que los adultos, pero no lo pueden hacer en las mismas condiciones que los hacen los adultos. Esto lo van a ver bien cuando vean todo lo que es la parte normativa, si es que ya no la vieron. Por otro lado, hay otra denominación importante a tener en cuenta, que es lo que se denomina trabajo infantil peligroso, que son aquellas actividades laborales realizadas por personas menores de 18 años y que se encuentran por la normativa vigente. Vale decir entonces que esos trabajos que nosotros consideramos que los adolescentes no pueden realizar por su peligrosidad o por la razón que fuere, se convierte en trabajo infantil peligroso. Es decir, hay una serie de trabajos que se consideran peligrosos que solo se pueden realizar a partir de los 18 años. Los adolescentes no podrían realizar. Y dentro de las denominaciones o definiciones de trabajo infantil que hay a nivel mundial, hay otra que se denomina las peores formas de trabajo infantil, que tiene que ver con aquellas actividades realizadas por niños, niñas y adolescentes, de las cuales incluyen, por ejemplo, la esclavitud, la producción y tráfico de estupefacientes, el reclutamiento forzoso para conflictos armados, la explotación sexual comercial y demás. Como su nombre indica, serían las peores formas de trabajo infantil. Y esto también entra en debate respecto de si se puede considerar trabajo, cualquier actividad que tenga que ver con esto, o si sencillamente se restringen a delitos. Pero bueno, esta denominación a nivel mundial existe, entonces es bueno tenerla en cuenta. Bien, existe otro tipo de caracterizaciones también que están vinculadas a las modalidades y que se utilizan, por ejemplo, en los relevamientos estadísticos, ¿sí? Allí se habla de actividad económica para el mercado, ¿sí? Siempre hablando bajo la denominación del trabajo infantil, en toda actividad que genera bienes y servicios que tengan un valor económico en el mercado, es lo que veníamos mencionando antes. Pero más allá de estas también existirían otras actividades que son trabajo infantil y que no son estas que tienen un valor en el mercado, como por ejemplo las actividades para el consumo. Estas refieren a actividades vinculadas a la producción de bienes primarios para el consumo del hogar, es decir, hay actividades que están destinadas a producir bienes, pero que no están pensadas o no son bienes realizados para vender fuera de lo que sería el entorno del hogar. En todo caso, son para el consumo propio del hogar. Imaginemos en este caso una familia que tiene una huerta, ¿sí? Y que haya niños y niñas que trabajen en esa huerta para producir los alimentos para la propia familia, pero que no los va a ir a vender. Bueno, en ese caso se consideraría actividad para el consumo. O imaginemos bueno, una familia que genera actividades para el consumo propio, ¿sí? No van a ser intercambiados ni por dinero, ni por otra cosa, ni por otro servicio para el mercado. En tercer lugar, aparece una actividad muy importante, sobre todo porque es muy significativa por el número que aparece, que tiene que ver con las actividades domésticas intensas. ¿Qué serían estas actividades domésticas intensas? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, con la realización de tareas de limpieza, de cocina, o el arreglo de la propia ropa de la casa, así como el cuidado de hermanos o de alguna persona que vive en la propia casa, por ejemplo, una persona mayor o quien fuere, ¿sí? Esto es lo que últimamente se habla mucho, por ejemplo, de tareas de cuidado, o entrarían, por ejemplo, acá. Esto también es trabajo infantil. Ahora vamos a ver en qué condiciones es trabajo infantil. Pero es importante tener en cuenta que
En este caso siempre estamos hablando, imaginemos que hablemos de una persona que hace tareas de cuidado. Si a la persona que está cuidando vive en su propio hogar, vive en su propia casa, si es parte de su propia familia, supongamos, se podría considerar como una actividad doméstica intensa en este sentido. Ahora, si, por ejemplo, una chica tiene 14 años, imaginemos, y va a cuidar al hijo de su vecina, bueno, ahí sería una actividad económica para el mercado, en el caso que su vecina le esté pagando. Acá estamos hablando de una actividad que no necesariamente implica paga o dinero, ¿sí? Estamos hablando de tareas que se hacen dentro del propio hogar. Y podría pensarse que las actividades domésticas intensas están, digamos, muy extendidas y que son las más extendidas de todas. Ahora bien, como decíamos, no sé si ya dijimos, pero es bueno decirlo ahora, el trabajo infantil es un fenómeno complejo que tiene una cantidad de características eh, muy particulares, pero a la vez múltiples características. Es un fenómeno en el que se entrecruzan muchísimas variables y que tiene muchísimas posibilidades respecto de cómo se realiza o cómo se expresa. Por lo tanto, hay muchísimas modalidades de trabajo infantil. Hay algunas que son como las más frecuentes. Por ejemplo, el trabajo infantil en la agricultura. ¿Sí? Este es un trabajo infantil bastante común si se tiene en cuenta que en las zonas rurales el trabajo infantil en términos proporcionales es mucho más grande que en las zonas urbanas, ¿sí? En un país como Argentina. Por ejemplo. Y el trabajo infantil en agricultura remite a montones de actividades que se hacen en el agro. Actividades que tienen que ver con la cosecha, con los cuidados de animales, con la recolección de frutas, con el empacado de productos, es decir, hay una cantidad enorme de tareas que se pueden realizar ahí y que niños y niñas realizan, y que bueno, esto vamos a ver que también depende de las edades, depende del contexto geográfico, depende de montones de cuestiones, pero digamos, en este entorno o en este ámbito de la agricultura hay que tener en cuenta que es algo muy extendido. Por otro lado, también se encuentra el trabajo infantil en la industria. Tal vez se encuentre menos, digamos, en la agricultura, por esto que decíamos antes, y a la misma vez, si uno mirase todo lo que tiene que ver con los diferentes sectores industriales, es más probable que se encuentre el trabajo infantil en industrias más chicas o en producciones a menor escala, digamos, talleres pequeños. En las grandes industrias sería más difícil encontrar esto, por lo menos en un lugar como la Argentina. En talleres a pequeña escala, en industrias más pequeñas, podría ser más probable que esto se dé, sobre todo, bueno, lógicamente en las zonas urbanas. Después, el trabajo infantil en el comercio. Bueno, esto está muy extendido, ¿sí? Porque hay muchísimas tareas en el comercio en donde podría haber niños o niñas trabajando. Un montón de veces habremos visto que hay niños o niñas que trabajan dentro de los comercios, ya sea desde llevar las bolsas, las bolsitas, las personas que están comprando cosas, reponiendo mercadería, limpiando, es decir, hay una cantidad de tareas bastante vastas, digamos, que en el ámbito del comercio se pueden realizar. Por otro lado, en el ámbito doméstico, bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos de antes, ¿no? En el ámbito doméstico, el trabajo infantil se hace bastante extensivo, ya sea en el mantenimiento y la limpieza de la casa, cocinando, pero sobre todo se da mucho en lo que tiene que ver con el cuidado de personas. Generalmente hermanos o hermanas mayores que cuidan hermanos menores, también puede hacer cuidado de familiares o personas que están enfermas y que vivan en el propio hogar. Otra modalidad que uno puede mencionar, que es bastante frecuente, es todo aquello que tiene que ver con el trabajo infantil en el sector turístico, ¿sí? Como muchos habremos notado cuando fuimos de vacaciones o hacer turismo en lugares turísticos, no en todos, pero en algunos sí, que hay muchísimos chicos que trabajan, sobre todo en épocas en que yo terminaba las clases, porque uno puede encontrar niños y niñas vendiendo cosas, ofreciendo artesanías, espectáculos, los pueden ver, por ejemplo, haciendo de guía, dando referencias a ciertos lugares para ir. Uno puede encontrar hasta niños que cantan canciones a cambio de dinero, es decir, hay montones de actividades que están vinculadas al sector turismo. Y después tenemos por otro lado lo que es el trabajo infantil artístico, ¿sí? Esta también es muy extendida y muy visible porque, bueno, cualquiera que aprendió en televisión alguna vez vio que hay niños y niñas trabajando, o en una película, o en un espectáculo. Bueno, cuando vean la parte normativa van a ver cuál es
son las especificidades del trabajo artístico que son diferentes de las otras, porque como les decía antes, a diferencia de las demás modalidades, en el trabajo artístico hay unos permisos, sí que se tienen que tramitar y que se tienen que sacar para que ese niño o niña pueda realizar algún trabajo y ese trabajo se puede realizar. Pero esto implica necesariamente que se realicen determinadas condiciones específicas. No puede hacer ni cualquier trabajo ni cualquier condición. Vale decir que hay una cantidad de restricciones, ¿no?, que hay para el trabajo artístico, como por ejemplo que no se puede realizar en cualquier horario, no se puede participar de cualquier tipo de espectáculo. Bueno, es decir, hay una serie de reglas que se tienen que cumplir, como por ejemplo también la cantidad de horas que puede trabajar por día y demás. Eso después ya lo van a ver en detalle, pero es importante tenerlo en cuenta porque el trabajo artístico está como muy extendido y es una de las actividades que requieren necesariamente un permiso para que se pueda realizar. Ahora bien, más allá de las actividades que se practican, ¿sí?, las actividades que se llevan a cabo, nosotros solemos hablar de algo que referimos como condicionantes de trabajo infantil, es decir, eh, tratamos de caracterizar cuáles son las condiciones es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad que hace que el trabajo infantil emerja. Como decíamos antes, ¿no?, el trabajo infantil tiene muchas formas y se dan circunstancias muy diferentes, pero hay fenómenos que generan condiciones de posibilidad para que esto tenga lugar. Pensemos que el trabajo infantil en cada lugar, de alguna forma, es diferente y en todos los tiempos también va cambiando de forma. Por lo tanto, hay condicionantes que en determinado momento tienen un peso, hay condicionantes que tienen mucho peso en otro, y así. Si uno los distinguiese, digamos, y de alguna forma pensase en diferentes esferas, en lo primero que tiene que pensar son los condicionantes de tipo económico. Vale decir que todo aquello que tenga que ver con situaciones de pobreza generan condiciones de posibilidad para que haya trabajo infantil. Eh, Todo aquello que está vinculado a la economía y que específicamente, por ejemplo, está vinculado también al mundo del trabajo, como por ejemplo la desocupación de los adultos. Bueno, es un fenómeno que genera posibilidad de que haya trabajo infantil. Las malas condiciones de contratación de los adultos también. Fenómenos como la tercerización, eh, la, la, cualquier forma de precarización laboral, fenómenos que tienen que ver con la sobreocupación o una persona, imaginemos una persona adulta que para poder juntar el dinero que necesita para que su familia viva tiene que trabajar más horas de las que debería. Bueno, todo eso termina generando condiciones de posibilidad de trabajo infantil porque en la medida en que la familia o los adultos de la familia no logren reunir el dinero suficiente que necesitan para sobrevivir, bueno, eso genera condiciones para que salgan los niños y niñas a trabajar. De la misma forma que si los adultos están fuera de su casa muchísimas horas porque están todo el día trabajando, hay más condiciones para que algunos niños cuiden a los otros niños de la familia, y así. Hay otros condicionantes que están, que nosotros llamamos políticos legales, que están relacionados, por ejemplo, a la falta de políticas específicas para erradicar el trabajo infantil o tratar de reducirlo. Hay circunstancias que no solo hay falta de políticas, sino que hay falta de normas, de reglas, falta de prohibiciones o falta de regulaciones, según sea el caso. Y que eso genere condiciones también que hacen que se favorezca la posibilidad de que niños y niñas estén trabajando. Pensemos que nosotros estamos pensando en condiciones, es decir, en un condicionante que hable de políticas o normas que estén dirigidas exclusivamente para niños y niñas, sino que también, por añadidura, políticas o normas que estarían destinadas a la familia o a los adultos. En el caso de no cumplirse, también repercutirían sobre los niños y las niñas, como los casos que decíamos recién. Hay otros condicionantes que están vinculados, por ejemplo, a la educación, digamos. Esto es fundamental, porque, bueno, porque sabemos que si los niños no asisten a la escuela, las posibilidades de que realicen trabajo infantil son mucho más grandes. Sabemos también que hay determinados lugares en donde no hay escuelas cercas y eso favorecería el abandono, y todo lo que favorezca el abandono escolar favorecería la realización del trabajo infantil. En la medida en que no haya políticas educativas que favorezcan no solo la permanencia, sino la terminalidad educativa de los niños, todo eso de alguna manera favorecería el trabajo infantil.
Pensemos cuando hablamos de estos condicionantes, no estamos refiriendo exclusivamente a Argentina, estamos hablando de algo en general. ¿Sí? Esto se puede aplicar a muchísimos países. Decíamos entonces, la cuestión de la educación es fundamental, no solo porque es un derecho fundamental para los niños y las niñas, sino que en este caso también nosotros podemos observar a través de ciertos estudios que todo aquello que vaya en contra de la educación termina favoreciendo el trabajo infantil. De la misma manera que todo aquello, así que todo fenómeno o toda mejora económica también va a favorecer al trabajo infantil. Uno podría pensar que son innumerables la cantidad de problemas sociales que podrían favorecer la realización del trabajo infantil. En este caso, bueno, hablamos condicionales, bueno, los culturales vamos a ir acá. Existen otros condicionantes también que son los condicionantes culturales, ¿sí? Que son muy importantes también para tener en cuenta, que son todos aquellos condicionantes los cuales están pensados en este sentido. O sea, pensemos que la cultura por definición refiere a cierta escala de valores o ciertos valores que las personas tienen. Por lo tanto, acá, ¿sí? Estos condicionantes culturales tienen que ver, por ejemplo, con el valor del trabajo. Muchas veces, esta cuestión que hace que el trabajo tenga un valor necesariamente positivo en la sociedad, hace que imposibilite ver o procesar que el trabajo infantil puede ser negativo, más allá de que el trabajo en sí mismo sea un valor positivo. Eso genera un condicionante cultural. Por otro lado, otro de los condicionantes culturales tiene que ver con la invisibilización del trabajo infantil. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que a veces el trabajo infantil no se ve, pero no es que no se ve porque se realice en un lugar, que haya un paredón y esto se realice detrás de esa pared y no se pueda ver, sino que no se ve porque no se lo visualiza como tal, no se lo ve como un problema, no se lo reconoce como un problema. Otro condicionante cultural, o otro componente, digamos, de los condicionantes culturales, mejor dicho, tiene que ver con la existencia de una mirada positiva, no solo del trabajo en general, sino del trabajo y del trabajo infantil también. ¿Por qué? Porque se considera que el trabajo infantil sirve para que los niños y niñas aprendan, digamos, a realizar alguna actividad, algún oficio, porque se considera que los niños y niñas pueden adquirir cierto sentido de la responsabilidad, porque, digamos, el trabajo es un pasaje muy positivo, digamos, a la adultez, porque, bueno, porque se aprenden cosas, por distintas razones, digamos, se tiene que ver esto de forma situada en qué lugar y en qué circunstancia, pero digamos, o sea, todo aquello que genere una mirada positiva del trabajo infantil, de alguna manera correspondería también a estos condicionantes culturales. Otra cuestión para evaluar acá tiene que ver con que en algunas circunstancias se cree que ciertos niños o niñas que pertenecen a ciertos grupos realizan trabajos no por necesidad, sino porque obedezca a cierto patrón cultural. Me refiero, por ejemplo, cuando se dice que, por ejemplo, ciertos niños de comunidades indígenas trabajan porque eso es parte de su cultura. Bueno, eso no necesariamente es así, ¿sí? Esos niños y niñas lo hayan tenido que hacer siempre, porque lo hayan hecho siempre en esa comunidad, no responden necesariamente a un patrón cultural, sino que bien puede responder a que la historia de esa comunidad es la historia de una comunidad que siempre tuvo la necesidad de tener que trabajar todos los miembros de la comunidad para sobrevivir, digamos. Eso no habla de su cultura. Entonces, a veces se cree que el trabajo realizado por ciertos niños y niñas no sería trabajo infantil, o lo sería, pero respondería a este tipo de características, por lo tanto, no tendría nada de malo. Otro componente que a veces figura o puede notarse dentro de lo que serían los condicionantes culturales del trabajo infantil tiene que ver con la trayectoria familiar, con la trayectoria del grupo. Hay gente que dice, bueno, yo trabajé de niño, de niña, y después viene la vida, entonces esto no puede tener nada de malo. Y puede creer que es bueno para los demás. Incluso gente que se siente muy orgullosa de haber trabajado de niño o de niña, por lo tanto, pensar que el trabajo infantil es algo perjudicial para los niños y las niñas sería tener que reflexionar o tener que revisar aquello de lo que se siente orgulloso por lo que hizo uno mismo en su vida, y a veces eso no es sencillo, a veces eso no es fácil. Otra cuestión que quería mencionar acá es que aparecen
otros condicionantes, ¿sí? Uno podría agregar, por ejemplo, hay condicionantes que están relacionados, por ejemplo, con la salud, ¿sí? De los adultos de la familia. Pensemos en una casa en donde las personas adultas no tienen buenas condiciones de salud y no pueden conseguir sustento para su familia, bien puede estimular a que los niños y niñas trabajen. Muchas veces esto se da incluso a raíz del trabajo infantil. Pensemos que hay muchas actividades que son trabajo infantil que son muy dañinas físicamente, por lo tanto, personas que tienen un deterioro físico ya desde pequeño por estar realizando estas actividades, no van a poder tener un trabajo adulto en condiciones hasta una edad más o menos extendida o hasta el momento que uno piense que es el momento de jubilarse, sino que mucho antes van a tener que salir del mercado laboral porque ya no se encuentran físicamente en buenas condiciones para trabajar, y esto va a ser necesariamente que sus hijos sean los que entren tempranamente al mercado laboral, porque si no, no van a poder sobrevivir. También hay otros condicionantes que se consideran, por ejemplo, bueno, hay condicionantes, por ejemplo, vinculados a cuestiones demográficas, digamos, en lugares en donde la población adulta no alcanza para realizar el trabajo existente y se demanda la mano de obra de niños y niñas. También hay condicionantes que están vinculados, por ejemplo, al cambio climático, ¿sí? Pensemos que hay lugares en donde las condiciones climáticas hacen que los lugares en donde ciertas poblaciones viven se vuelvan más hostiles y además se vuelva más difícil ganar el sustento con lo que las familias tienen que sobrevivir. Por lo tanto, esto genera condiciones para que los niños y las niñas salgan a trabajar, o genera las condiciones para que toda la familia se mude de un lugar a otro de una manera sistemática. Y, digamos, estas familias se mudan en donde los adultos no van con un trabajo de un lugar al otro, por lo tanto, para sobrevivir necesariamente recaen en la necesidad de que todos los miembros de la familia trabajen. ¿Sí? Eso también puede considerarse un condicionante para que haya trabajo infantil. Y después pueden aparecer otros de forma repentina, como por ejemplo pudo haber sido el caso de la pandemia, ¿no? Nosotros consideramos que fue un condicionante para la revisión de trabajo infantil porque, bueno, por un lado, un descenso en los ingresos, digamos, hubo gente adulta que no pudo trabajar, niños y niñas salieron a trabajar en relación a esas circunstancias, pero a la misma vez se incrementó todo lo que es el trabajo en el hogar, por lo tanto mucha gente llevó el trabajo que realizaba en otro lado a su casa, y en su casa estaban los niños y las niñas que los podían ayudar, es decir, se generaron situaciones que eran inéditas respecto del tipo de vida que nosotros tenemos, y también se puede considerar que se dieron condiciones nuevas para la realización del trabajo infantil. Vale decir entonces, si digamos, como repasando de alguna forma, todo aquello que genere malas condiciones económicas genera condiciones posibles de trabajo infantil. Lo mismo, todo aquello que vaya en contra de la educación puede generar condiciones favorables para el trabajo infantil, y toda lectura que sea positiva o que invisibilice las condiciones, mejor dicho, toda mirada que no permita ver los perjuicios que el trabajo infantil generan o que justifiquen el trabajo infantil, necesariamente se transforma en un condicionante cultural que puede favorecer el trabajo. Otra cuestión a la que quería referir es esta distinción que realizamos entre lo que es el trabajo y la ayuda. ¿Sí? Muchas veces se piensa que en realidad el trabajo infantil no es trabajo infantil, sino que es ayuda. Se considera que hay un adulto trabajando y un niño que lo está ayudando, o una niña que lo está ayudando. El trabajo infantil, entonces, ¿es lo mismo que la ayuda? No, bueno, no es lo mismo que la ayuda. ¿Sí? Esto también es interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces aparece entonces esta idea que supone que tener en cuenta o tomar conciencia de lo que el trabajo infantil significa implicaría pensar que un niño o niña no puede hacer nada. No es así. ¿Sí? No es que porque exista esta idea de lo que es el trabajo infantil, un niño o una niña no puede hacer su cama, o no puede cocinar nunca, o no puede cuidar nunca a su hermano, o no puede hacer una tarea que le posibilite aprender algo del trabajo que realiza su padre, etc. No funciona así. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo infantil, independientemente de la tarea, también hay que pensarlo en términos de la responsabilidad que implica para el niño y la niña. No es lo mismo que una niña cuide a sus hermanos una vez cada tanto, a que tenga la obligación de tener que cuidarlo todos los días. Y no es lo mismo que pueda hacerlo, como decíamos antes, una vez cada tanto, a que tenga la responsabilidad y que cargue con la responsabilidad de ser ella quien nos cuida. ¿Sí?
En ese caso no es lo mismo, por más que la actividad sea la misma. Y además, la problemática que el trabajo infantil acarrea es que el trabajo infantil es una violación de derechos ya en sí mismo, pero a la misma vez, cada vez que un niño o niña está trabajando, no está ejerciendo los otros derechos que debería ejercer, que son el derecho a estudiar, el derecho al esparcimiento, el derecho a jugar, son los derechos que tienen que ver con su propio desarrollo. Otra aclaración que me gustaría hacer es esta distinción, o no distinción, mejor dicho, entre lo que es el trabajo infantil y la explotación. Digo esto porque muchas veces en cierta literatura aparece distinguido, ¿no? El trabajo infantil de la explotación infantil. Bueno, nosotros no realizamos esta distinción. Para nosotros todo trabajo infantil es una forma de explotación. ¿Y por qué no lo realizamos? Bueno, porque en esta literatura que distingue el trabajo infantil de la explotación infantil, daría la impresión que la explotación infantil sería lo malo y lo negativo y el trabajo infantil sería relativamente aceptable, ¿sí? Sería una forma de edulcorar la explotación que se realiza en ese acto. Y por último, también quería mencionar cómo más allá de este tipo de las tareas o de las actividades que se realizan o de las modalidades, también en el trabajo infantil ya encontramos, hay un componente de género, ¿no? Digamos, en lo que tiene que ver con estas tareas, porque cuando se hacen los relevamientos se puede ver cómo ya desde el inicio que estos niños y niñas comienzan a hacer trabajos, existe hay una división social del trabajo, digamos, vinculada a los roles de género. Sobre todo, por ejemplo, en los estudios que hablan del trabajo rural, se puede ver cómo cuanto más chicos son los niños y las niñas, realizan tareas que son parecidas, y muchas tareas que están sobre todo vinculadas al cuidado, y que a medida que van creciendo, se van acercando a la adolescencia, y sobre todo con los casos casi adolescentes, es más común que las niñas continúen con este tipo de tareas y que los niños ya vayan a hacer otro tipo de actividades en el mercado. Si no es que no puedan seguir haciendo actividades de cuidado y demás, pero ya se empieza a ver una distinción de roles de género. Así que bueno, en este caso vamos a dejar en este punto. Y ya saben que si tienen preguntas o comentarios o lo que fuere, los pueden realizar vía correo electrónico, ya tienen las instrucciones al respecto y bueno, nos veremos la semana que viene en una nueva clase en donde abordaremos muchas de estas temáticas, pero ya pensadas de forma práctica, sobre todo reparando en ciertos ejemplos o casos prácticos de la realidad. Hasta luego y muchísimas gracias. Bueno, no está. Agradecemos a Sergio la clase. La semana que viene la clase práctica también va a estar dada por Sergio Díaz. Mucho contenido. Esta fue una clase como más fuerte para pensar algunas cosas. Sergio habló de las modalidades de trabajo infantil, habló de las definiciones de trabajo infantil, habló de la diferencia de género y habló de los condicionantes. Así que esto es un poco para pensar algunos temas que ya estuvimos trabajando. Como dijo Eduardo, bueno, el tema del trabajo, el tema de la valoración positiva con respecto al trabajo, la pregunta de si existe, bueno, del tema de que hablamos niños o niño, que es la niñez, y empezar a pensar, bueno, si hay niñeces que están atravesadas por el tema de trabajo infantil, y poder pensar en función de eso, bueno, aspectos que tienen que ver con el cuidado y aspectos que tienen que ver también con modalidades de trabajo y con condicionantes. No sé, Eduardo, si quieres comentar algo más. Estás muteado. A ver. Ahí No, a está. veces no me habilitan el audio. Bueno, no, yo quería agregar que hubo algunas personas que dice que no habían escuchado muy bien o que tenían problemas de audio. Por supuesto que lo vamos a subir al campus y va a estar en YouTube. Nosotros desde aquí hicimos todo lo posible porque desde acá más o menos se escuchaba bien, digamos. Así que de todas formas va a estar subida la clase como todas.
algo que me gustaría sumar es que dentro de esta complejidad tener presente siempre la tensión que empieza a ocurrir entre educación y trabajo, por ejemplo. Y también, por ahí vi una pregunta que dicen cómo responder frente a quienes nos dicen es mejor que trabajen a que estén, por ejemplo, en la calle o en la esquina. Bueno, ahí hay un presupuesto siempre, hay una naturalización, es presuponer que es una cosa o la otra, ¿no? En realidad los niños deben estar en las escuelas, no hay otro lugar donde deben estar. Y lo que sí vemos, que es muy difícil, porque es una conceptualización muy compleja, como nos dijo Sergio, tienen que ver con un montón de condicionantes, y también hay a veces una percepción equivocada en términos generales de presuponiendo, ¿no? Ahí estaba el prejuicio de si no es tal cosa será otra, ¿no? O algunos también nos han pasado también que dicen mejor que trabajen y que no estén, qué sé yo, robando o drogándose, por ejemplo. Bueno, todas esas son estereotipos y percepciones culturales, obviamente que erróneas, porque el rol de los niños es, insisto con esto, es la formación y la educación. Diana, creo que les vamos a dejar una pregunta, ¿no es cierto? Sí, sí, yo quería decir algo con respecto a esto. Yo no pude ver los chats, pero yo les diría que, bueno, todavía no se apuren a dar una respuesta cerrada. Estamos en la tercera unidad. Una unidad que también es importante es la de consecuencias, como para ver y empezar y pensar y reflexionar qué consecuencias tiene el trabajo infantil en niños, niñas y en adolescentes el trabajo no protegido. Así que yo les diría que esperen, que para poder armar una respuesta es todo el curso. Entonces, bueno, a veces es difícil y justamente es complejo, por lo que decía Sergio, por lo que nosotros venimos trabajando, poder refutar de una sola vez aspectos que tienen que ver con lo cultural, porque justamente son los más arraigados. ¿Sí? Tienen que ver con una historia, tienen que ver con valores, tienen que ver con el sentido común. Y no por una sola respuesta lo vamos a derribar. Por eso hay un montón de acciones que se están haciendo en relación a la erradicación, prevención del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Sí, nosotros dejamos ya una pregunta en la plataforma, como para que están las preguntas orientativas por un lado, que no tienen que enviarnos la respuesta, que son para que ustedes puedan pensar, pero hay una pregunta que tiene que ver con las clases de la unidad 2. Son 2 clases, es esta y la clase de la semana que viene. Ustedes van a tener tiempo para responderla hasta el lunes, creo que es lunes 6 de agosto, porque la próxima clase sobre esta unidad es la semana que viene, que es la clase práctica. Así que pueden responderla ahora. Yo les diría que esperen un poquito a tener la clase práctica. Nair, yo no sé si tenés alguna duda con respecto a los temas. ¿Podés activarte el audio? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí. Yo tenía una consulta porque esta mañana yo fui a responder la pregunta de la clase anterior, sobre el video que habíamos visto en la clase anterior. Me dispuse esta mañana, entré y ya no tenía posibilidades de contestar la pregunta. Yo no sé en qué afecta eso a la presencialidad o al rendimiento. Sí, la pregunta estaba hasta ayer para responderla. Igualmente ahora estamos poniendo la fecha límite hasta cuando la pueden responder, para que ustedes también lo sepan. Esta pregunta que pusimos ahora para esta unidad tiene 2 semanas porque falta la clase de la semana que viene. Okay. O sea, sería hasta el martes próximo. No, el otro. Sí, hasta el martes, que no me acuerdo 6, qué por ahí. fecha No. es. Sí, a ver, no tengo acá igual está escrito en la plataforma. Ah, bien. Yo no sabía que había, pensé que se podía hasta el mismo día de la clase, no
no tuve en cuenta eso. Cristina, no sé si son preguntas sobre contenido o ya le pasamos a Jimena como para... si son preguntas más operativas. Cristina, sí. Estás sin audio. Buen día, un gusto, Diana. Muy linda la clase. No, solo, era lo mismo que la chica anterior. No es que hoy la quería responder, ahora la tomaba hoy temprano y ahí, bueno, me pasó lo que sucedió con ella. Pero bueno, ahora que sabemos que hay un límite, como la mayoría de los Zoom para las preguntas, yo calculo que a la tarde ya la voy a responder. De todos modos, en la clase anterior yo participé, fui una de las primeras que habló sobre la misma pregunta que quería responder. Pero bueno, ya está respondido eso, así que muchísimas gracias. Lo bueno es que ya pude entrar a la plataforma, que era un problema. Gracias. Bueno, buenísimo. Dayana. No te estamos escuchando, Dayana Nicolini. No puede usar el micrófono. Ahí está. Fíjate si lo podés usar ahora. Yo te puse para reactivar el audio, pero no... Hola, Ahí sí. hola, Sí. buenísimo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Necesito aclarar una cuestión porque no sé cómo manejarme. Es una cuestión administrativa. No puedo acceder, o sea, si bien tengo la contraseña a la plataforma y puedo acceder a ella, lo que no puedo acceder es a las últimas 2 clases. Estoy teniendo mala conexión de internet, lo cual hace que tenga que recurrir a las clases grabadas, pero me pasa de que estos últimos días he tenido problemas de salud, no me pude poner al día, y no sé si hay que entregar cuestiones que requieran de presencialidad, porque no puedo llegar a acceder a las clases previas para esto. O sea, las 2 últimas reuniones yo no pude asistir, pero tampoco las puedo ver en la plataforma. Cuando hago clic en donde dice que me reenvía al YouTube, me aparece, digamos, el inicio de YouTube oficial, digamos, la página oficial del ministerio, pero no me aparece el video. Sí, tuvimos un problema con el video y lo tenemos que subir, el video de la clase de la semana pasada. Yo estoy preguntando si tal cual está lo podemos subir. Lo que pasa que, bueno, estaría el video solamente del orador. Pero bueno, ese fue un tema. Calculo que lo resolverán en breve. Y entonces, o sea, hay preguntas de las cuales tengo que responder de acuerdo al material. Yo lo vengo leyendo. Como no podía tener la clase... Mira, la pregunta que hay de la semana pasada es una pregunta sobre el video, y el video está subido. Yo después ahora voy a chequear, pero el video está subido, se llama El empleo. Bien. ¿Y la consigna es comentar en relación a eso? No me acuerdo exactamente la pregunta, pero ahí tenés que acceder a la plataforma. Sí, era comentar sobre eso. Creo que para que no se confundan, hay una pregunta que nosotros hacemos que oficia de un mínimo seguimiento de que ustedes vayan entrando en el foro, perdón, en la plataforma y sigan nuestras clases. Esa es la única pregunta que nosotros queremos que nos respondan.
Después hay preguntas orientadoras, como dice Diana. La idea de esa guía es que ustedes las vayan respondiendo, no nos las tienen que enviar a nosotros, sino que les sirve, les va a servir, va a ser la parte central para elaborar el trabajo final, digamos, en la medida que ustedes las vayan respondiendo. Cuando lleguemos a la instancia del trabajo final, casi lo van a tener resuelto. La idea es que no se pongan a trabajar, valga la redundancia, en un trabajo final a último momento, sino que sumando todas esas respuestas, ustedes van a tener un camino ya realizado. No, Igual está bien, no se por asuste. eso más que... Y también por otra cuestión en relación a, yo no sé cómo se manejan, si requiero de algún tipo de certificado particular, no sé. Es porque la primera vez que hago este curso, no sé si requiero algún certificado médico, no sé. No sé, Eh, Jimena, si vos podés responder eso. No hay ningún certificado médico. O sea, en la medida que se incorporen a la plataforma, ahí les dejo a Eduardo y Diana, que también hay personas que nos siguen diciendo que les faltan los usuarios y las contraseñas para que no se me pasen. Y después con relación a las unidades 1 y 2, es acceder a la plataforma, como les decían Eduardo y Diana, tratar de ponerte al día con el material y después va a haber instancias de evaluación que calculo que ahí les irán explicando también los docentes que van a tener que cumplir. En la medida que eso se cumpla, no, o sea, el presente está como contemplado, no hace falta que presente certificado. Perfecto, muchísimas gracias. Mil disculpas la molestia. No, de nada. No hay problema. Galaxy, no sé cómo podés abrir ahí. Hola, Sí, ahí te escuchamos. hola, ¿cómo le va? Soy Marcela. Este, sabe, yo tengo un problema justamente con el tema de usuario y contraseña, de que no puedo ingresar a la plataforma para ver el tema de las preguntas y poder responderla en tiempo y forma. Yo ahora estaba escuchando que pusieron un límite de días para poder responder. Yo ya mandé los mails pidiendo usuario y contraseña, todavía no me mandaron. Lo que sí me mandaron por correo es la unidad 1 y 2 para ver el tema de los materiales y poder ir leyendo, porque yo me perdí las primeras 2 clases, porque nos mandaron tarde a nosotros los links, digamos, a la persona que, bueno, nos avisaron después de 2 clases que ya había iniciado el programa. Y, digamos, y esa era mi inquietud, digamos, por no poder ingresar a la plataforma. No tengo cómo ingresar a la plataforma para poder ver las preguntas, ir yo respondiendo y armando ya en mi cuaderno así como estaba escuchando, cuando ya llegue el final, ya uno esté más o menos orientado y tenga las respuestas todas las Mira, las clases, más o menos. lo que les pedimos siempre es que envíen un correo a etifederal@trabajo.gov.ar, que es el correo con el que nos mantenemos en contacto, con Sí, nombre, apellido, quill, y nosotros eso lo derivamos al área de capacitación para que le gestionen los usuarios y las contraseñas. sí lo mandé, ¿no? Ya mandé creo que 2 o 3 veces a la página, y con mi quill, mi nombre completo, todo, pero no, todavía no me llegó usuario y contraseña. Bueno, ahí por favor, en el chat, manda tu nombre, apellido, tu quill y tu número de teléfono, que lo va a tomar Marce, así vemos qué pasó con tus consultas, ¿sí? Bueno, por favor, sí, me llegó, digamos, hace el 24, hace 2 días, lo Sí. único que me llegó fue como unos links para poder ingresar al material, digamos, de la unidad 1 y 2, digamos, que son las clases que se hicieron. Eso te lo mandamos Y nosotros, sí. digamos que ahí están los PDF para poder leer y esas Sí. cosas. Ujú. No así no sé si estarán las preguntas, la verdad que... No hay preguntas en las unidades 1 y 2. Ajá. No hay preguntas. Y claro, bueno, eso es lo único que me mandaron, digamos.
digamos, para poder... Que es lo único que hay hasta ahora en la plataforma. Después, a partir de hoy, va a estar ya cargado la unidad 3, si no me equivoco, ahí Diana y Eduardo. Así que ya va a estar cargado la unidad 3. O sea, nosotros enviamos la unidad 1 y 2 a las personas que no estaban pudiendo ingresar a la plataforma. Sí. Por eso te llegó ese material. Ese material que te enviamos es el material que está subido a la plataforma. Así que lo que hay que resolver es el tema del usuario y contraseña. Sí, para poder responder las preguntas, digamos, eso es lo que me está faltando. Que todavía no hay preguntas. No tenés que Ajá. responder preguntas de la unidad 1 y 2. ¿Sí? Todavía no hay nada de eso. Ahí- Estaba escuchando. Perdón, Como Diana. estaba escuchando. No, de la ¿Cómo? unidad 2, en la última clase sí hubo una pregunta sobre el video. Sí, sobre el video anterior que es del empleo. Sí, sobre el señor que iba, sí lo vi. Bueno, sobre ese sí hay una pregunta, entonces eso quería saber, digamos, y no la puedo responder porque no tengo usuario y contraseña. Bueno, yo ahora en el chat le pongo mi DNI con el quill, mi nombre completo y mi Y un número de teléfono. teléfono. Y tu Ajá. provincia. Así lo toma Bueno. Marcela y ahí lo vemos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, de nada. Natalia Villalba. Hola, sí, buenos días. Yo básicamente es como todos los compañeros, esta pregunta de la que hablan, que fue la clase pasada que dejó el profe, yo no la pude hacer porque dijeron, bueno, no se preocupen que eso va a estar en la plataforma. Yo hasta el día de hoy todavía no recibo contraseña, no recibo usuario y me mandaron un mail diciéndome que yo estaba en el grupo de la segunda tanda para recibir, digamos, el usuario y la contraseña, por eso no me estaban enviando. El tema es que ustedes siguen avanzando, nosotros no podemos llevar un hilo conductor de los contenidos ni de los trabajos porque ni siquiera todavía puedo acceder a lo que es la unidad 1 y 2 y ya están por poner la 3 y yo todavía no tengo acceso a nada. Ahí Diana, Eduardo, ¿sabemos la segunda tanda de usuario y contraseña? Si la manda a capacitar. Perdón, no te escuché decir qué. Porque en capacitar en la plataforma queda pendiente una segunda tanda que nos Sí, envíen los nosotros, usuarios. sí. Nosotros estamos haciendo las gestiones, hicimos los reclamos, pero bueno, no depende directamente de nosotros, ¿no? Claro. Bueno, Pero de igual entendiendo manera, perdón, de igual manera a estas personas que no les está llegando el material, como le dije a la compañera que habló anteriormente, les enviamos los materiales. ¿A vos te llegó el material de la unidad 1 y 2? No, tampoco me llegó por mail nada, digamos, de materiales ¿Te fijaste en bibliográficos. spam por las dudas? También me fijé en Sí. spam, en correo no deseado, todo me fijé porque estoy constantemente atenta y Bueno, no me llega absolutamente nada. lo mismo que le dije a la otra chica, ponenos por favor en el chat tu nombre, apellido, provincia, quill y teléfono, así chequeamos cuál es tu situación puntual y lo tratamos de resolver, ¿sí? Dale, muchas gracias, muy amable. No, de nada. Una consulta más. Sí. Nosotros ahora tenemos una fecha límite para entregar la respuesta a esta pregunta. ¿Esa también me la van a enviar por correo? Y sí. Sí, bueno, nos Cosa de que envíen. yo lo pueda hacer y enviar a ustedes también y bueno, después vemos. Vale. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada. Mónica. Estás muteada, Mónica. Ahora, Ahí va. ¿cómo estamos todos? Buenos días. En Bien. realidad, comentarles así muy rápido que yo intenté responder la pregunta acerca de lo que nos parecía el video y lo hice ayer recién porque he tenido unos temas con otras actividades y hasta ayer no se podía, ya ayer no se podía. Lo damos, a ver, yo sé que ya lo explicaron, pero pregunto, no va a haber la posibilidad ya de responder esa pregunta de ninguna manera, ¿cierto? Hola.
Sí, mira, esto lo estamos viendo, porque en realidad tiene que ver con la cuestión de presencialidad. Nosotros pusimos una fecha como para que lo puedan responder, ahora ya la siguiente, y van a tener que cumplirla. A lo mejor con esta podemos hacer algún tipo de excepción, no sé, Jimena, ¿qué te parece? Con la del unidad 2. Con nosotros no hay problema, Sí, ningún problema. Yo en Bueno, realidad no tengo, a ver, yo lo que me confié quizás y debí, no importa mis actividades, enfocarme en responder esa pregunta en tiempo y forma. Bien, no lo hice y hasta ayer intenté hacerlo y no se pudo. ¿Se entiende? Debí hacerlo antes. Y con respecto a la nueva pregunta, seguramente lo voy a hacer en tiempo y forma para no perder esta otra oportunidad. Mi pregunta era si ya es definitivo que no se puede responder sobre el videíto. no, lo podemos habilitar, Diana, podemos habilitar una semana más. Por el Sería campo. bueno, porque Les Sí, propongo sí, decime, Jimena. Les propongo lo siguiente para tener en cuenta, digamos, esta situación que por ahí les pasó a varias personas, quizás habilitarlo, si les parece bien, con fecha límite, como la pregunta del día de la clase de hoy, si les parece hasta el 6, porque lo que tienen que tener en cuenta es no solamente que responder la pregunta por una cuestión del puntaje del curso, sino también porque ahí respondiendo a la pregunta, acreditan el presentismo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que todos y todas traten de responder la pregunta, porque de esa manera va a quedar acreditado, como les decía, que estuvieron en las clases, ¿sí? Así que si Diana y Eduardo están de acuerdo, habilitamos la pregunta de la unidad 2 y de la unidad 3 hasta el 6 de agosto, ya ahí cerrame la doble, tachame la doble, no hay tutía, Ahora sí, contestan todo hasta el 6, y con eso nos ponemos al día. Y de aquí en adelante, bueno, seguimos con la dinámica que armaron los profes, ¿sí? muchas gracias. Una preguntita más, muchas Sí. gracias por contemplar esa situación. Yo asistí a todas las clases. La primera creo que entré a la clase un poco tarde, pero asistí. ¿Cómo se hace con la asistencia en esas primeras clases que no teníamos pregunta para responder? Por eso no se preocupen, en esas preguntas y en esas primeras clases van a tener todos el presente, no hay problema. Por eso a partir de, como hay dificultades que también tienen que ver con las cuestiones técnicas de la plataforma y demás, entonces por esa razón nosotros lo que es unidad 1 y 2 las vamos a dar como presentes, pero sí ya nosotros tenemos un registro que nos arroja la plataforma de quienes entraron, por ahí no pudiste responder la pregunta, por ahí no pudiste encontrar el material, pero a nosotros nos queda el registro de quienes por lo menos intentaron ingresar. También tenemos el Bien. registro de quienes no entraron nunca y quienes entraron alguna vez y otra no. Con lo cual, digo, ustedes intenten, si se presenta alguna dificultad, nos escriben y tratamos de resolverla, pero por lo menos no se planchen, digamos, y tratemos de seguir avanzando, ¿sí? Muchas gracias. No, de nada. Ahí hay una mano levantada, Samsung A035, no tenemos el nombre. ¿Me escucha? Ahí te escuchamos. También tengo el problema de que no puedo entrar a la plataforma. Tengo usuario y contraseña, ya mandé mail y me mandaron para hacer el seguimiento, todo y hago, pero me dice acceso inválido. Bueno, ahí creo que la semana pasada alguien de este grupo mencionó que hay una parte dentro de la plataforma donde puedes hacer una consulta técnica directo a la gente de la plataforma. ¿Intentaste desde la plataforma hacer la consulta? Es que no me deja entrar directamente a la plataforma. Yo pongo usuario y contraseña y me dice acceso inválido. Y antes del ingreso al usuario y la contraseña, ahí no tenés una opción donde dice alguna ayuda técnica. No, la verdad que no Bueno, presté vos atención. chequea eso, intentá ingresar a la plataforma y buscá
Aunque no puedas ingresar, si tenés para hacer una consulta técnica o ayuda en línea o algo por el estilo, que ahí tenés el contacto directo con la gente de la plataforma Capacitar, que no somos nosotros. Fíjate, siempre chequea que si de escribir tal cual como te mandamos, o sea, no cambies ni una mayúscula, gracias porque me está apuntando ahí en el chat, mayúscula, minúscula, no dejar un espacio, o sea, que quede exactamente igual. Si así todo no podés, fíjate la ayuda de los técnicos de la plataforma, y si así es todo no lo puedes resolver, nos escribís a nosotras, también nombre, apellido, quill, un número de contacto, cuál es tu problema, y ahí vemos nosotros de darte una ayuda también si no lo pudiste resolver con la parte técnica, ¿no? Bueno, dale. Muchísimas Dale. gracias. No, por favor, que esté bien. Vamos con Martín. Hola, ¿Cómo andas, Martín? bien, bien, todo bien. Buenos días. Mi pregunta es sobre directamente la unidad 3 en la que estamos en este momento. Yo en este momento estoy conectado a la plataforma, tengo usuario, contraseña, y por un lado dice hasta el lunes 6 de agosto. El lunes es 7, el 6 sería domingo. Ay, perdón, sí, fue un problema, sí, ahora lo Pero cambio. para aclarar, ¿hasta el lunes o hasta el domingo? No, hasta el lunes. Ahora 7 lo de agosto. cambio. Sí, ahora lo Ok. cambio. Y otra, bueno, que en este momento no nos deja responder. Tendremos que esperar a la próxima clase para que esté habilitada para responder. No, ya lo habilito. Déjame chequearlo porque estoy en el Zoom. Después cuando termino el Zoom lo chequeo, Ok. pero en teoría ya estaba habilitado, pero lo tengo que chequear. No nos deja, por lo menos no me dejan. Gracias, Era eso, Martín. nada más. Gracias. Gracias. Vamos con Lorena. Hola, buen día. Hola, Lorena, ¿cómo andás? Buen día. Yo más que nada por el tema de la clase de hoy tenía, lo demás lo pude solucionar, yo era la que envié el mail, me mandaron y en el momento lo solucioné, entonces entras muy bien a la plataforma ahora. Con respecto a los condicionantes, por ahí me quedaron algunas cosas pendientes mientras iba escuchando el video. Por ejemplo, los nuevos trabajos de estos chicos, el otro día veía un informe sobre estos niños que empiezan a ser youtubers, y de repente empiezan como, los padres como no les dan importancia, y después empiezan a llegar muchos regalos, porque las marcas empiezan a hacer regalos, y los niños como que se meten como si sería de verdad un trabajo, y mientras más seguidores y todo eso, entonces me quedó si era, no lo logro encajar, si es, o sea, la parte cultural, es como algo tan moderno que por ahí no logro encontrar, a ver si Diana o Eduardo por ahí me ayudan con eso, como para ver algo. Lo que no te entiendo es la pregunta, si vos pensás que el tema de youtubers tiene que ver con algo cultural. Claro, o No sea, te entendí. veíamos la parte de los condicionantes cuando escuchaba y hablaba la parte económica, los políticos legales, o sea, lo que esté vinculado a la educación, y entraba la parte cultural. O sea, si estos nuevos, o sea, si este nuevo trabajo ingresa en esa parte, o sea, en la parte artística y cultural. Mira, Claro. bueno, Sí. contestamos, después contesto. Bueno, lo que pasa es que el fenómeno del trabajo infantil es un fenómeno dinámico, digamos, ¿no? Se va modificando, van apareciendo nuevas circunstancias, muy bien lo que vos planteás, con lo cual implica el esfuerzo de organismos también del Estado y además para repensar ciertas cuestiones que históricamente no aparecían. En principio sí es un trabajo infantil, podemos pensarlo como trabajo infantil, ¿no? Cuestiones culturales, sí, claro, digamos, cuando hacen estas distinciones culturales, jurídicas, en realidad son como distinciones como para analizar el fenómeno, que es bastante complejo, pero generalmente aparecen todas juntas, no hay una sola, ¿no? Porque una situación puede para algún sector ser respondida a través de que es una cuestión cultural, es decir, que siempre funcionaron así. También tiene que ver con cuestiones de falta de políticas públicas, por ejemplo. Entonces, siempre en el trabajo infantil vamos a encontrar todas esas dimensiones. Van a tener como distintos grados. Algunas van a tener más peso que unas o que otras. Y depende también
quién lo lea y quién responda, ¿no? Ajá. No es lo mismo que ustedes como promotores, futuros promotores, van a tener una visión mucho más amplia, más rica, y van a poder leer esa complejidad y van a dar, por supuesto, respuestas mucho más elaboradas de alguien que no hizo este recorrido y lo va a atribuir a una u otra situación, por ejemplo, ¿no? Pero siempre van a aparecer estas nuevas formas y el desafío es de repensarlas y en función de eso, por eso, bueno, existen las políticas públicas que se van modificando, ¿no? Por eso requerimos también de ustedes, digamos, desde el Estado me refiero, ¿no? De que más gente cada vez profundice en estos conocimientos, porque es una tarea tan compleja y requiere de todos los actores, ¿no? Desde docentes, y todas, digamos, docentes, personal de salud, eso lo vamos a ir profundizando a lo largo del curso, ¿no? Bien. Personas que trabajan en la justicia y personas, ciudadanos comunes también. Muy interesante tu pregunta y tu reflexión, digo, pero no hay una respuesta cerrada, digamos. Certera. Ajá. Certera, Bien, y sí. otra duda que por ahí cuando iba viendo el video, o sea, hablamos mucho con respecto al tema del juego, pero llega una edad en que el niño no juega. O sea, es como que me pasó a mí cuando ya empecé la adolescencia y quiero la edad del ocio. Entonces mi mamá era como que, no, ¿y por qué estás ahí tirada en la cama? O sea, anda a aprender algo, porque algún día te vas a casar, porque algún día, porque sos mujer, porque esas cosas así. Y por ahí pensaba también la importancia de esto, de tanto como el juego y ese espacio también para el ocio. Así que esa es lo único que... No, el quería ocio es hacer. un espacio también importante, y también el aprendizaje, digamos, ¿no? Aprender, digo. Sí, y también, no, que también cambian los tipos de juego. Por ahí el juego en la adolescencia termina siendo un juego más reglado, y esto por ahí tiene que ver a lo mejor, bueno, ahora estamos las chicas también jugando al fútbol, pero tiene que ver con un juego más reglado, ¿sí? Va cambiando el juego a lo largo del crecimiento. Bueno, Nico López. Fíjate ahí, ya te... Sí, te escuchamos. Buenos días. Bueno. No te estamos escuchando bien, Nico. Bueno, Natalia Villalba, ya vamos terminando. Sí, profe, yo sé que me dijeron que me van a mandar las preguntas por correo, pero no estoy encontrando donde había anotado la pregunta del módulo 2. Si ustedes me podrían recordar cuáles son las dos preguntas que hay que responder, tanto la del módulo 2 como la de la unidad 3, digamos. Igual nosotros se la mandamos a Jimena recién las preguntas, como para que aquellos que mandaron mail puedan tenerlas. La pregunta de la unidad 2 tenía que ver con el video, con las impresiones sobre el video que se hizo, y la de ahora, bueno, no me acuerdo, pero está en la plataforma. Fíjate, claro, porque ya intenté... Yo porque todavía no puedo ingresar a la plataforma, pero no tengo usuario y contraseña, entonces ya puedo ir adelantando eso. Fíjate si podés intentar volver a entrar en la plataforma sin cambiar nada, a ver si te deja. No, yo no tengo todavía ni usuario ni contraseña, directamente no me mandaron. Y bueno, por eso estoy pidiendo. Yo calculo que te las van a mandar, porque nosotros ya las mandamos para que las envíen por mail. Hola. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Jimé se tuvo que ir porque acá tenemos paro de subte y tenía una reunión más tarde, así que no iba a llegar. Así que bueno, estoy yo en el lugar ahora de ella para cerrar. Todo lo que sea sobre plataforma, usuario y contraseña, bueno, como dijo Jimé,
ya mandamos, estamos esperando que nos envíen los usuarios para poderles enviar las preguntas, y ya Diana nos enviaste a nosotras, yo la voy a estar enviando cuando terminemos acá, me encargo de todo lo que es contestar los mails que van llegando. No sé si tienen alguna otra pregunta y podemos ir cerrando el día de hoy. Sí. ¿Les parece? Bueno. Yo ya tomé nota de todo lo del chat, que o sea, sí, yo me voy a estar comunicando con cada uno de ustedes para que se queden tranquilos de las consultas que tienen, así que bueno, creo que ya podemos cerrar. Si no hay otra pregunta. No sé qué opinan ustedes. No, sí, Diana. ya está entonces. Bueno, nos vemos la semana que viene. Entonces, ahí hay una pregunta, si es rápida. Bueno, ahí bajaron la mano. No sé. Bueno, nos vemos la semana que viene. Sergio de vuelta va a dar la parte práctica. Saludos a todos.